Entonces, mientras tanto, pues vamos a comenzar un tema nuevo, que en este caso sería el tema 3 de nuestro curso. Este pues es el tema más largo de los 5 que componen el temario, que es el de transformaciones lineales. Entonces, aquí, antes de comenzar a hablar de transformaciones lineales y de todo lo que tiene que ver con esto, quiero comentarles rápidamente que lo que vieron sobre las funciones en cálculo y geometría analítica les va a ayudar a este tema, por el hecho de que consideramos aquí funciones también, solamente que aquí serán de variable vectorial. Bueno, para comenzar con esto, voy a poner aquí una función. Por ejemplo, esta. Y bueno, sabemos que, por ejemplo, de esta función tiene su dominio, que en este caso por esa raíz, pues x tendría que ser mayor o igual que 0. Tiene una imagen que, para que lo tengamos fácil, en lugar de este menos voy a poner un más. Y entonces aquí la imagen tomaría que y es mayor que 0, mayor o igual a 0, pues si x es 0, pues esto sería 0, entonces la imagen sería puros números positivos, puesto que x en su dominio son puros números positivos, entonces su imagen también correspondería a números positivos. De esta función, pues conocen que puede tener máximos, puede tener mínimos, hay lugares donde crece, decrece, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, primero, esto es una parte importante en la que nos vamos a centrar, porque las transformaciones lineales también tienen un dominio, también tienen imagen, también tienen regla de correspondencia, que pues, vendría siendo la expresión que me ayuda a fundamentar a la función. Eso por un lado. Ahora, aquí quiero preguntarles, en cálculo y geometría analítica les comentaron cuál es la acción fundamental de la función. Sí, eso pues es lo que sería su función. O bueno, no su función, su definición. Eh, y que tiene que ver precisamente con lo que hacen las funciones. Entonces, en esencia, lo que hacen las funciones es transformar. ¿Por qué transforman? Bueno, yo tengo un valor x que sería del dominio. Entonces aquí tendríamos el dominio. Y este valor x lo puedo meter a una cajita que me representa la función. Y esa cajita lo que me devuelve es un valor y. Lo que vendría siendo la imagen. Entonces, lo que están haciendo con las funciones, la acción que está realizando la función, es tomar un numerito de su dominio y convertirlo en otro de su imagen. Voy a tomar aquí la regla de correspondencia que me acabo de inventar. Esta función, le voy a bajar un poco. A ver, esta función lo que está realizando es lo siguiente. Supongan que yo quiero tomar el valor x igual a 4.
Entonces, evalúo la función en 4, donde b a x sustituyo un 4. Y pues entonces esto me devuelve 4 al cuadrado, pues es 16 por 3 es 48. Más 2 por 4, 8. Más raíz de 4 que es 2. Entonces aquí tengo que el resultado de evaluar la función f con 4 es 48 más 8 son 56 más 2 son 58. Observen cómo a partir de la función tomé el 4 y lo convertí en un 58. Entonces, lo que estamos haciendo en esencia con las funciones es transformar números. Todos los elementos del dominio de una función, al evaluar la regla de correspondencia, me van a devolver otros valores, las imágenes. Entonces, yo puedo decir que estoy relacionando el elemento del dominio con su correspondiente imagen, que es precisamente la definición de función. A un elemento del dominio le corresponde una imagen. Y a partir de ahí, también podemos decir que lo que está haciendo la función es transformar al elemento del dominio en su imagen. Le está cambiando de forma. Ahora, aquí pues estamos trabajando directamente con números reales, porque las funciones que manejaron en su primer curso de cálculo son funciones reales de variable real. Bueno, pero no solamente tenemos esta situación, podemos tener muchas otras, por ejemplo, que cuando lleven su último tema de cálculo integral, o si es que ya lo llevaron, o cuando estén en cálculo vectorial, si es que ya lo llevan, pues van a darse cuenta que pueden convertir un escalar en un vector o un vector en un escalar. Y pues siguen siendo funciones. Ahora, aquí las vamos a tomar con cierta forma en particular, cierta forma y cierta naturaleza en particular. La razón es la siguiente, porque así como podemos definir funciones como estas, en las cuales la regla de correspondencia lo que hace es, por definición, relacionarme un elemento del dominio con su imagen, pero por acción, la regla de correspondencia lo que hace es transformar al dominio en la imagen. Aquí podemos hacer lo siguiente, por ejemplo, yo puedo tener una función f que toma un polinomio y va a utilizar las componentes del polinomio para convertirlo en un número complejo. Por ejemplo, este. Es, en esencia, una función en la cual hay que tomar en consideración que estoy convirtiendo, aquí estoy transformando un polinomio en un número complejo. Y pues así puedo definir otro tipo de funciones, por ejemplo, que me transforme una matriz en un polinomio, o que me transforme una terna ordenada en un número real, o que me transforme un número complejo en una pareja ordenada, etc. Este tipo de funciones también podemos definirlas entre diferentes espacios vectoriales, no solamente entre números reales como sucede con las funciones usuales, como sucedió aquí, con la función f y un elemento de su dominio para que me devuelva una imagen. Entonces, entre espacios vectoriales podemos definir este tipo de funciones, que son funciones vectoriales, porque me arroja un vector, de variable vectorial, porque el dominio es un espacio vectorial. Entonces, aquí podemos observar que en este tipo de transformaciones, el dominio va a tomar un espacio vectorial que le vamos a llamar U,
y las imágenes también van a ser parte de un espacio vectorial, de otro espacio vectorial en general, que vamos a llamar V. Y cuando yo relaciono dos espacios vectoriales mediante una función de estas, la función toma el nombre de transformación. Entonces, F es una transformación. Y pues es como si tuviesen una función, porque esta regla de correspondencia la pueden evaluar con un elemento y les va a devolver una imagen. Y a partir de estas es que podemos realizar muchas cosas. Por ejemplo, cuando ustedes realizan la derivada, entonces lo que está sucediendo aquí es que están tomando una transformación y la están evaluando con una función f. Cuando ustedes derivan una función, a menos que tengan la función exponencial, esta, e a la x, les devuelve una función diferente. Entonces, esta es la única que dejamos un poquito aparte, porque sabemos que al derivarla da lo mismo. Pero cualquier otra función, al derivarla, les da una función resultante completamente diferente. Entonces, en esencia, lo que están haciendo con la derivada es evaluar una transformación con un elemento del dominio para que les devuelva la correspondiente imagen. Están transformando a la función f en la función g, utilizando la derivada. Si utilizan la integral, pues sucede exactamente lo mismo. Y nada más aquí un paréntesis. A pesar de que el teorema fundamental del cálculo nos dice que sí, la derivada efectivamente es la inversa de la integral, desde el punto de vista lineal vamos a darnos cuenta que no necesariamente es así, por el hecho de las constantes de integración. Porque las constantes de integración crean muchos dolores de cabeza respecto a nuestra asignatura, a lo que sería el álgebra lineal. En su momento lo trataremos. Pero bueno, entonces nos damos cuenta de que implícitamente hemos estado utilizando transformaciones entre vectores, porque como ya lo hemos comentado, las funciones también pueden ser vectores. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Vale, pues. Ahora, aquí antes de comenzar a ver lo que vamos a realizar en particular, lo que quiero hacer es evaluar este tipo de funciones, las transformaciones entre espacios vectoriales, porque vamos a estarlos realizando constantemente, vamos a estar evaluando transformaciones con vectores. Entonces tenemos que saber cómo operan este tipo especial de funciones, que en esencia es lo mismo que las funciones usuales que ustedes revisan en cálculo. Entonces, por ejemplo, esta misma que tengo acá arriba, la misma regla de correspondencia. Supongamos que yo quiero evaluar esta transformación con el polinomio 3x menos 1.
es un polinomio que pertenece al dominio de esta transformación y que pues puedo evaluar. Más adelante hablaremos más a fondo sobre el dominio y el codominio y la imagen, y aquí nos vamos a dar cuenta que varía un poquito respecto a cálculo, pero no mucho. Entonces, aquí lo que hay que tomar en consideración es que ustedes observen cómo la regla de correspondencia está basada en los coeficientes del vector que tengo como argumento. Aquí este vector, este polinomio ax más b, uso sus coeficientes a y b para definir la regla de correspondencia de mi transformación. Entonces, en esencia lo que tengo aquí es una función con dos variables y aplicamos lo mismo que las funciones con una sola variable, nada más que en este caso sería 2 o 3 o dependiendo de cuántos coeficientes tenga mi vector. El vector que aparece aquí como argumento. Entonces, la forma en la cual evaluamos este tipo de transformaciones es donde veamos el coeficiente en tal posición o de tal grado o de tal parte, lo vamos a sustituir en la regla de correspondencia. ¿A qué me refiero con esto? Observen que aquí yo quiero evaluar en f 3x menos 1. Y lo que puede tomar f son polinomios de la forma ax más b. Entonces lo único que hago es una comparación. El término ax pues tiene que ser el término 3x. Y el término más b tiene que ser el término independiente menos 1. Entonces, como la regla de correspondencia está basada en a y b, en utilizar a y b, lo que debo hacer es, donde vea a, sustituiría este 3. Y donde vea b, sustituiría el menos 1. Precisamente porque yo puedo hacer la igualdad ax más b igual a 3x menos 1, y por igualdad en polinomios, pues el coeficiente a tendría que ser igual al coeficiente 3 y el coeficiente más b tendría que ser igual al coeficiente menos 1. Entonces, para evaluar me dice a cuadrada. Pues entonces sustituyes el 3 al cuadrado, pues es 9. Más b cuadrada, pues aquí b vale menos 1. Entonces b menos 1 al cuadrado, pues es 1. Más a, que sería 3, menos b, que como vale menos 1, por este menos me da más. Y en consecuencia obtenemos que la imagen de 3x menos 1 bajo esta función f, esta transformación f, me quedaría como 10 más 4i. Entonces, observen que prácticamente lo que hicimos fue que los coeficientes a y b en los cuales está basada esta transformación fueron sustituidos al momento de evaluar la transformación. De la misma forma como lo hacen con las funciones usuales, como lo hicimos hace un ratito, ¿no? Yo digo que x es igual a 4 y quiero saber cuánto vale f de 4. Pues donde vea x sustituyo el 4. Aquí sucede lo mismo. Yo tengo la transformación f de ax más b igual a esa regla de correspondencia. Yo quiero saber cuánto vale f cuando sustituyo 3x menos 1. Pues donde vea a sustituyo el 3 y donde vea b sustituyo el menos 1. Reduzco todos los términos y ya obtengo la imagen. Así es como podemos concluir que bajo esta transformación 3x menos 1 tiene como imagen a 10 más 4i. O bien, si también lo quieren mencionar de esta forma, 3x menos 1 se convierte, se transforma en 10 más 4i bajo esta transformación f.
¿Sí queda claro cómo evaluamos estas transformaciones? Bueno, les reitero, esto lo vamos a seguir realizando más adelante. Conforme vayamos avanzando, vamos a ir viendo que necesitamos calcular imágenes para diferentes situaciones. Entonces, en esencia, aquí pues, quiero que se hagan a la idea que este tema de transformaciones lineales es utilizar funciones. Nada más que las funciones tienen como dominio a un espacio vectorial y como imagen a elementos de otro espacio vectorial. Como codominio, aquí ya lo puedo decir exactamente, como codominio. Bien. Ahora, viene la parte ya más específica de este tema, porque existen dos tipos de transformaciones. Una, como la que acabamos de manejar, lo que es la transformación como tal. La que acabamos precisamente de manejar es una transformación. Y otra, que pues sí sigue siendo una transformación, pero que ya lleva el apellido de nuestra asignatura. Transformación lineal. Y entonces aquí quiero preguntarles, ¿se acuerdan lo que dijimos que era lineal? Ajá, sí, ¿qué significaba desde el punto de vista algebraico, la palabra lineal o la característica del lineal, de linealidad? Ok, hacia allá vamos, hacia esa parte desemboca. Todo lo que sea lineal desembocaría forzosamente en un sistema de ecuaciones lineales. Pero eso se debe a otra situación. ¿No? ¿No? No de acuerdan. No, no es la respuesta. Bueno, no importa si no se acuerdan, en este momento lo van a recordar y más adelante que vamos a seguir trabajando con cosas lineales, pues nos vamos a dar cuenta, nos vamos a referir pues directamente a esto. Recuerden siempre que cuando hablamos de lineal, involucra suma de vectores y multiplicación por escalar. Que son precisamente las operaciones básicas dentro de los espacios vectoriales. Entonces, la diferencia entre una y otra, entre la transformación, que es como la que acabamos de ver, y la transformación lineal, es que estas segundas van a conservar siempre la suma de vectores y la multiplicación por un escalar. En esencia, aquí puedo tener un espacio vectorial U y un espacio vectorial V. Lo que trabajamos en el tema anterior yace única y exclusivamente dentro del espacio vectorial. Las matrices de transición son entre bases del mismo espacio vectorial.
las combinaciones lineales, los espacios generados, solo involucran a un espacio vectorial. Todo es interno a ese espacio vectorial. Y recuerden que es posible el espacio vectorial precisamente por estas dos, por la suma de vectores y la multiplicación por un escalar. Ahora, si queremos conservar esas características que me definen al espacio vectorial, la suma, multiplicación por un escalar, obviamente se va a incluir en estas operaciones la combinación lineal, la generación del espacio, el cambio de base, ubicación, vector de coordenadas, etcétera, todo lo que vimos en el tema 2. Si yo quiero sacarlo del espacio en el que estamos trabajando para llevarlo hacia otro, pues deben conservarse esas dos operaciones. Entonces, esta transformación T de U a V, para que yo pueda manipular lo que tengo en un espacio vectorial hacia otro, debo forzosamente conservar la multiplicación por un escalar y la suma de vectores. Si no se conserva, entonces ahí estaríamos rompiendo con la definición del espacio vectorial que vimos. Y si estamos rompiendo con la definición de espacio vectorial, todo lo demás en cadena no se va a cumplir, no vamos a tener combinaciones lineales porque no se conservan esas operaciones, no vamos a poder cambiar de coordenadas al momento. Ya después en cálculo vectorial verán cómo cambiar de coordenadas cuando no hay este concepto de linealidad, pero al momento necesitamos conservar las dos operaciones, y pues entonces no podríamos trabajar como tal dentro de los espacios vectoriales. Entonces, cuando yo tomo una transformación que me conserve la suma de vectores y la multiplicación por un escalar, eso quiere decir que tengo una transformación lineal. Y es posible que lo que haga en el espacio vectorial U lo pueda trasladar al espacio vectorial V. Todo depende de ciertas condiciones de la transformación que me está permitiendo ese paso. Entonces, en el tema 2, lo que vimos fue fundamentar lo que es el espacio vectorial. Todo lo que sucede dentro del espacio vectorial. Eso fue lo que hicimos en el tema 2. Y en el tema 3, que es el actual, vamos a sacar todo eso dentro del espacio vectorial y trasladarlo a una relación entre varios espacios vectoriales. Entonces ya es la relación entre espacios vectoriales diferentes mediante la transformación lineal. Porque lo que estamos haciendo, como les comenté hace un momento, es tomar vectores y convertirlos en otros. Pero además le vamos a agregar que conserve la suma y la multiplicación por escalar. Digo, esto podría sonar de inicio un poquito complejo, complicado, pero pues vamos a darnos cuenta que es bastante simple, para que no se asusten. Lo que les dije el primer día, no se asusten, no pasa absolutamente nada, y van a darse cuenta que conforme vayamos fundamentando varias cosas, pues nos vamos a dar cuenta que podemos fundamentar lo que ya sabemos a partir de esta situación. Bueno, ¿algún comentario hasta aquí? Bueno, díganme si les puedo borrar. Vale, pues. Entonces, vamos a dar ya formalmente la definición de lo que es una transformación lineal.
Entonces, la transformación lineal es una función t. Para empezar, eso es lo importante. Es una función t que va de un espacio vectorial u a otro espacio vectorial v. Tal que si yo tengo a la transformación t evaluada con dos vectores, con una combinación lineal como esta, más que con dos vectores, con una combinación lineal como esta, entonces esa combinación lineal se va a conservar. Es decir, yo tengo aquí lo que vendría siendo la separación de la suma. Observen que del lado izquierdo la transformación lineal está siendo evaluada con una suma y del lado derecho esa suma hizo que la transformación se separara. En lugar de transformar la suma completa, pues yo puedo transformar cada elemento de manera independiente y después realizar la suma. Y por otro lado, el escalar que está dentro de la transformación puede salir libremente de ella. Esta es la definición de transformación lineal y pues a esta propiedad le llamamos la linealidad, la propiedad de linealidad. Ahora, esta es la definición en conjunto de transformación lineal. Es una función t, una transformación t que va del espacio vectorial u al espacio vectorial v, tal que me conserva la linealidad. Es decir, la transformación de una suma es igual a la suma de las transformaciones y los escalares pueden entrar y salir libremente de la transformación. Ahora, hay quienes la definen con base en dos propiedades fundamentales, que son la superposición que en este caso me dice que t de u1 más u2 es igual a t de u1 más t de u2, que es precisamente conservar la suma. Entonces es la primera parte de la linealidad como tal, que yo pueda conservar la suma vectorial. Vamos, para que me quede en un solo lugar. Y la voy a compactar un poquito. Y por otro lado, tengo lo que es la homogeneidad. Que para esta situación, el escalar pues entra y sale libremente de la transformación. Entonces aquí pues nos podemos dar cuenta que cuando tenemos una transformación lineal, se va a conservar las dos operaciones dentro del espacio vectorial. Estas dos definiciones pues son exactamente lo mismo. La diferencia es que en la de abajo, hablando de superposición y homogeneidad, pues utilizo las propiedades de manera independiente. Y en la parte de arriba, esta, pues utilizo las dos propiedades de manera conjunta. Y pues es precisamente la propiedad de linealidad. Cualquiera de las dos definiciones es correcta. A final de cuentas es lo mismo, nada más que en un inicio tomamos la combinación lineal completa y abajo tomamos cada una de las operaciones que componen a esa combinación lineal.
pero a final de cuentas no importa cuál definición utilicen, mientras la transformación conserve la suma de vectores y la multiplicación por un escalar, eso quiere decir que tienen una transformación lineal. Por eso es que les puse el ejemplo de la derivada. En la derivada hacen esto. Para derivar una suma de funciones, pues derivan cada función de manera independiente y después hacen la suma. Cuando tienen una función multiplicada por un escalar, pues el escalar lo sacan de la derivada, calculan la derivada de la función y después multiplican por el escalar. En la integral va a suceder exactamente lo mismo. Entonces, tenemos dos ejemplos de transformaciones lineales que conocemos y que pues, hemos utilizado frecuentemente desde que empezaron a conocerlos, ¿no? Más o menos creo que en el bachillerato ven algunos principios de derivación y de integración, y ahora que pues están en segundo semestre están viendo precisamente, bueno, si es que llevan un poquito de retraso, están viendo en este momento integrales, ya vieron derivadas, entonces me voy a bajar un poco. Y aquí ya nada más menciono transformaciones lineales. Pues a la derivada y a la integral. Como dos ejemplos clásicos. Ahora, ¿conocen alguna otra operación, algún otro elemento que tenga estas propiedades? Que conserve la suma y conserve la multiplicación por un escalar. Las matrices, exactamente. Con las matrices, de acuerdo al álgebra matricial que conocemos, podemos hacer lo siguiente. Por ejemplo, yo tengo una matriz A que está multiplicando al escalar alfa y está multiplicando, por ejemplo, a un vector. Aquí tomo en consideración, por ejemplo, una matriz que podría ser 1, 2, 1, 3 y el vector que puede ser 1, 1. Obviamente debe existir compatibilidad en la multiplicación entre esta matriz A y este vectorcito U. Entonces, nada más quiero aclarar eso de que existe compatibilidad entre A y U. Es más, le voy a quitar aquí la notación de vector y la voy a poner como una matriz X nada más. La voy a poner de esta forma. De acuerdo a cómo podemos hacer la multiplicación por un escalar, podemos asociar el escalar a todo el producto matricial o bien puedo asociar el escalar a alguna de las dos matrices. Voy a tomar en consideración, por ejemplo, asociarlo a la matriz X. Entonces, aquí ustedes pueden darse cuenta cómo el escalar alfa sale y entra libremente de la multiplicación matricial. Puedo estar multiplicando a la matriz X por alfa, o bien puedo multiplicar a X por A y después multiplicar por alfa. Entonces cumple precisamente la homogeneidad. La multiplicación por un escalar entre matrices cumple esta situación. Ahora, ¿qué pasa con la superposición? Yo puedo tener, por ejemplo, la matriz A que multiplica a X más Y. Son dos matrices. Y pues esto lo podemos expresar como AX más AY.
Es decir, yo puedo sumar las matrices y después multiplicar por A, o puedo cada matriz multiplicarla por A y después sumarlas. Es decir, está conservando precisamente el principio de la superposición. Entonces, la multiplicación matricial me conserva también la linealidad, la suma y la multiplicación por un escalar en matrices. En forma general, yo puedo establecer lo siguiente. Cuando multiplico alfa por x y después le sumo y, va a ser exactamente lo mismo que sacar el escalar de la multiplicación, multiplicar a por x y sumarle a por y. Precisamente porque en el álgebra matricial podemos distribuir la multiplicación sobre la suma. Ahora, esto es importante porque aquí podemos tomar un principio dentro del álgebra lineal. Toda transformación lineal tiene una representación matricial. Siempre. Entonces, cada vez que estemos hablando de una transformación lineal, hay que tomar en cuenta que esa transformación va a tener una representación matricial. Y en consecuencia, una transformación lineal puede estar expresada en términos de una matriz. La próxima semana vamos a hablar al respecto de esto, lo que es el equivalente matricial y lo que es la matriz asociada, que es un tema más o menos similar a la matriz de transición. La diferencia va a ser en que la matriz de transición es dentro de un mismo espacio vectorial y la matriz asociada a una transformación es entre dos espacios vectoriales diferentes. A ver, ¿algún otro elemento u operación que ustedes conozcan que puede conservar estas situaciones? Que alguna otra operación en matemática que conozcan que conserve la linealidad, la multiplicación por escalar y la suma de elementos. El inverso de la matriz. Sí, aunque pues eso tiene que ver precisamente con esta situación del producto matricial. Otro. A ver si se acuerdan de este. Yo tengo un vector U y le aplico el producto punto con V. Es más, le aplico el producto punto con V más alfa veces W. Y eso pues obviamente me devuelve un resultado. Esto es lo mismo que U punto V
más alfa veces u punto W. Es decir, el producto punto también es una transformación lineal. Y lo pueden ver de mejor forma en la ecuación cartesiana del plano. Porque la ecuación cartesiana del plano pues es un vector normal, punto, x, y, z, menos un punto del plano, no sé, 1, 2, 1. Eso pues obviamente les tienen que devolver 0. Y pues a final de cuentas no importa si hacen primero la resta de esto del punto genérico XYZ y el punto del base del plano. Esto también les va a devolver lo mismo que n punto XYZ menos n punto 1, 2, 1. Y esto es igual a 0. Entonces aquí observamos cómo el producto punto nos está permitiendo conservar la suma de vectores. Primero, pues porque puedo separarlos. Observen que tengo dos productos punto con n. Y segundo, pues porque este escalar menos, que en esencia estaría multiplicando a todo el punto base, al vector de posición del punto base, ese escalar menos lo puedo sacar del producto punto. Entonces, ese producto vectorial que ustedes conocen es una transformación lineal. Aquí nada más quiero hacer la salvedad al respecto. Le vamos a llamar transformación lineal si uno de los dos vectores, ya sea n o el que tienen por acá, es constante. Por eso es que aquí a n lo puse como un vector normal genérico y x menos 1, y menos 2, z menos 1 ya lo puse de manera fija, ¿sí? Entonces, el producto punto va a ser una transformación lineal siempre y cuando uno de los dos vectores esté fijo. Porque si los dos vectores son variables, entonces ya no solamente le vamos a llamar transformación lineal, le vamos a llamar producto interno. Eso lo veremos en el siguiente tema. Pero entonces, de inicio, nada más tomen en consideración que el producto punto también es una transformación lineal cuando tenemos uno de los vectores fijos. Bueno, hay otros elementos que también son transformaciones lineales. Por ejemplo, la traza de una matriz. Cuando ustedes calculan la traza de una matriz, los escalares pueden salir de la traza y se puede separar la suma en suma de trazas. La transposición también sucede lo mismo. Cuando ustedes transponen una matriz, pues el escalar al transponer no le va a pasar nada, entonces puede salir de la transposición. Y entonces puedo transponer cada matriz de manera independiente. El conjugado también resulta ser, el conjugado de números complejos resulta ser lineal, pero bajo ciertas circunstancias. Yo puedo tener que el conjugado de alfa por W más Z es igual a alfa conjugado de W más Z siempre y cuando alfa sea un número real. Si es un número complejo, entonces esto ya no funciona porque tendríamos que conjugar alfa. Y recuerden que si un número complejo se tiene que conjugar, pues va a cambiar su parte imaginaria. Por eso es que con alfa real se conserva la linealidad. Por el hecho de que alfa es un número real, su parte imaginaria es 0, y si le cambian o no de signo, pues sigue siendo el mismo número a la parte imaginaria. Entonces, observen que aquí tenemos otras propiedades
que ustedes conocieron en su curso de álgebra. O bueno, idealmente conocieron. Si no se acuerdan o no lo vieron, pues aquí ya se los estoy mencionando. Entonces, la traza es una propiedad que conserva la linealidad. La transpuesta es otro. El conjugado es otro. A ver. Entonces, aquí pues hay que tomar en cuenta que pueden existir otros elementos para definir si efectivamente son o no son lineales. Y que con base en sus propiedades ustedes pueden dictaminar si se cumple o no esa característica. ¿Sí? Entonces vean cómo pues, prácticamente algunas cosas que han manejado usualmente, al menos desde que entraron aquí a la facultad, pues es directamente una justificación, se justifica a partir de la definición de transformación lineal. ¿Hasta aquí tienen algún otro comentario? Vale, pues. Entonces, lo que vamos a ver a continuación tiene que ver con la aplicación de la linealidad. Vamos a tomar en cuenta qué es lo que estaría sucediendo cuando yo estoy aplicando la linealidad. ¿De qué me sirve que yo quiera utilizar una transformación lineal? ¿Qué es en esencia la situación que me permita, o cuál es en esencia la situación que me permita o no utilizar la linealidad? Bueno, y para ello vamos a tomar en cuenta lo siguiente. A ver, supongamos que tengo una transformación lineal. Aquí decimos la transformación lineal F, le voy a llamar F, que va de un espacio vectorial U a un espacio vectorial V. Bueno, supongamos que tengo un conjunto de vectores en U. Vamos a decir que tengo un conjunto B que tiene dos vectores, U1, U2, y este conjunto pues pertenece al espacio vectorial U. Supongamos también que queremos forzar a que f de U1 sea igual a V1 y f de U2 sea igual a V2. Bien, pues ahí está. Decimos, pues yo quiero que f tome a U1 y lo convierta en V1. Que ese mismo f tome a U2 y lo convierta en V2. Bueno, está bien. Ahora, ¿cómo le haríamos para introducir un vector U3 que también pertenece a este espacio vectorial U y podamos obtener la transformación de U3 bajo F? Aquí nada más se me olvidó mencionarles que lo voy a poner aquí arriba. V1 y V2 pertenecen al espacio vectorial V. Eso es importante comentarlo. V1 y V2 pertenecen a V. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Si yo tengo dos vectores a los cuales les asigné directamente su imagen,
¿Cómo le puedo hacer para encontrar U3, la imagen de U3, bajo esa transformación F que me acabo de inventar? ¿Ustedes qué harían? ¿Qué creen que sea lo más conveniente para obtener un resultado satisfactorio? Las propiedades, exactamente, podemos usar las propiedades de la transformación lineal. Porque recuerden, si la transformación es lineal, pues me va a conservar la suma vectorial y la multiplicación por un escalar. Es decir, si yo fuerzo a que el vector U3 sea combinación lineal de U1 y U2, le puedo aplicar la transformación F. Entonces, aplico la transformación F de un lado, a lo que es la combinación lineal directamente, y precisamente como tengo una transformación lineal, puedo separar la suma y los escalares pues pueden salir libremente de la transformación. Y entonces, aquí ya pueden ustedes observar como f de u1 lo puedo sustituir por v1 y f de u2 lo puedo sustituir por v2. Y con eso ya tengo la imagen de u3 bajo esta transformación f. Aquí nada más hay que tomar en cuenta algo importante. Y no tiene que ver con f. Tiene que ver directamente con los vectores u. Y es que esta combinación lineal forzosamente debe existir. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente. Yo necesito la imagen de U3 bajo la transformación lineal F. Conozco las imágenes de otros vectores. Como la transformación es lineal, puedo utilizar la homogeneidad y la superposición para calcular esa imagen mediante combinación lineal. Y entonces esa combinación lineal debe tener solución. Una o múltiples, no importa, debe tener solución. Es decir, no podemos caer en ecuaciones degeneradas. Forzosamente necesitamos ecuaciones donde alfa 1 y alfa 2 me devuelva algún valor. No importa si son múltiples o es uno solo, debe tener valor. Ahora, para asegurarnos de que tengamos un solo valor en específico y conservar lo que habíamos comentado de que este tipo de transformaciones pues son en esencia funciones, debe existir independencia lineal. Entonces, no solamente debe existir la combinación lineal, también vamos a forzar a que exista independencia lineal. Y eso lo logramos tomando en consideración que B es una base del espacio vectorial U. Entonces, si yo quiero encontrar la imagen de un vector bajo una transformación lineal de la cual no conozco su regla de correspondencia, no conozco cómo asignarle la imagen, pero sí conozco otras imágenes, entonces puedo forzar a obtener una base a partir
de esos vectores que ya conozco, cuyas imágenes ya conozco, y por combinación lineal yo puedo encontrar la imagen del vector que yo quiera. Precisamente porque con cualquier base yo puedo alcanzar cualquier vector del espacio vectorial. Entonces, aquí ya estamos combinando lo que es la conservación de la suma de vectores, la multiplicación por un escalar, que es la definición de transformación lineal, y la independencia lineal, denotada directamente por lo que serían las bases. Aquí hay que tomar en consideración entonces que la independencia lineal me va a ayudar a encontrar las imágenes de los vectores de un espacio vectorial en particular bajo una transformación F o T o como le quieran llamar a la transformación. Entonces, las bases no solamente me pueden generar un espacio vectorial de manera interna. Cuando lo mezclo con la transformación lineal, pues resulta que me puede generar vectores en otros espacios vectoriales a través precisamente de esta transformación. Entonces, hagan de cuenta, lo que estamos haciendo aquí es, si yo tengo el espacio vectorial U, tengo el espacio vectorial V, mediante la transformación lineal estamos tendiendo un enlace de comunicación entre dos espacios vectoriales. Es un puente para que yo pueda trabajar de un espacio vectorial en otro. Y con esto pues podemos establecer que la independencia lineal me puede ayudar a trabajar en otro espacio vectorial. Ahora, aquí nada más una situación. El que en U exista independencia lineal no es garantía de que la independencia lineal se conserve en V. Esto no necesariamente sucede. Todo depende de la naturaleza de la transformación lineal, porque hay transformaciones que pueden o no ser invertibles. Cuando la transformación lineal es invertible, entonces sí se conserva la independencia en ambos lados, precisamente porque ya sabemos que la independencia lineal tiene que ver con matrices inversas y como les comenté hace un rato, las transformaciones lineales pues tienen que ver con matrices. Entonces, aquí sí quiero que tomen en consideración eso, que en el espacio vectorial U exista independencia lineal. Eso no quiere decir que después de aplicarle la transformación lineal, esa independencia lineal se vaya a conservar. No necesariamente sucede así. A veces sí, a veces no. Entonces, para que tengan cuidado con eso. Bueno, lo que vamos a hacer a continuación es ver un par de ejemplos de cómo encontrar imágenes aplicando las propiedades de la transformación lineal, para que más o menos al final de la sesión veamos los elementos que componen a la transformación lineal y ya con esto pues demos pie a lo que vamos a ver el próximo viernes, que son los subespacios de núcleo y recorrido. Entonces, díganme si les puedo bajar esta parte. A ver. A ver, entonces, el ejemplo que vamos a ver es el siguiente. Yo tengo una transformación lineal T que va del espacio vectorial R3 al mismo espacio vectorial R3. Vamos a decir que va de R3 a R3. O bueno, este R3 lo puedo cambiar a polinomios. Vamos a decir que va de R3 a polinomios. Los polinomios de esta forma. X cuadrada más bx más c. Con ABC que son reales. Entonces no importa. Vamos a decir que tengo una transformación lineal T que toma vectores de R3, es decir, toma ternas ordenadas,
y las convierto en polinomios. Entonces, supongamos que esta transformación t, pues no conocemos cuál es su regla de asignación, su regla de correspondencia. Lo único que sabemos es que t de 1, 2, 1, es decir, cuando tomo el vector 1, 2, 1 y le aplico la transformación t, obtenemos lo siguiente. Obtenemos primero menos x cuadrada más 4x y ya. Conocemos que t del vector 3, 1, 1 nos devuelve 7x cuadrada nos devuelve más 4x y nos devuelve más 3. Y por último, tengo t de 1, 1 y este nos devuelve este polinomio. Eso es lo único que conocemos de la transformación lineal t. Que la imagen de 1, 2, 1 bajo t es menos x cuadrada más 4x. La imagen de 3, 1, 1 bajo t es 7x cuadrada más 4x más 3. Y la imagen de 1, 1, 1 bajo t es x cuadrada más 2x más 1. Bien. Ahora, lo que queremos obtener a partir de estas tres, de esta información que tenemos aquí, es conocer cuál es la imagen de 0, 4, 2. Es decir, si yo conozco cómo se está comportando la transformación lineal t a partir de estas tres, quiero saber qué es lo que me va a devolver ese comportamiento para un vector en específico, diferente a los tres que tenemos aquí. Entonces, aquí hay que tomar en consideración esta situación, en la cual, si yo conozco cuál es la forma de trabajar de la transformación t, entonces puedo conocer la forma de trabajar de esa transformación con cualquier otro vector. Y recuerden lo que habíamos comentado por acá arriba. Debemos tener una base. Y al tener una base, con eso ya podemos saber cuál es el dictamen en particular. Entonces, aquí nada más una cuestión importante. Recuerden que cuando ustedes hacen combinaciones lineales, si nos queda un sistema compatible con una sola solución, recordemos que vamos a utilizar con el número de soluciones sus nombres. Si tenemos un sistema con una solución, automáticamente tengo independencia lineal. Si tenemos múltiples soluciones, tenemos dependencia lineal. Y si no hay solución, la combinación lineal no existe. Entonces, vamos a usar precisamente lo que comentamos hace un rato para tratar de encontrar cuál sería la imagen de 0, 4, 2 bajo esta transformación t. Y pues aquí esto es un ejemplo para que ustedes se den cuenta que la regla de correspondencia no lo es todo. Generalmente vamos a conocer la regla de las transformaciones, cuál es la función que debo evaluar, pero no necesariamente es necesaria, ¿sí? Precisamente por las propiedades de linealidad podemos trabajar sin ella. Bueno, esto es una diferencia fundamental con las funciones que ustedes conocen en cálculo. Porque, por ejemplo, en cálculo, si yo les digo, a ver, x igual a 2 y f de 2 igual a 4,
quiero que me digan cuánto vale f de 1. Esto en las funciones que conocen de cálculo no es posible porque pues eso se ajusta a una infinidad de funciones f. Pero aquí es diferente. Precisamente porque la linealidad me permite que yo pueda calcular de manera específica las imágenes a partir de la independencia lineal. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es encontrar esta imagen de T042 tomando en cuenta estas imágenes. Y lo primero que debemos hacer siempre es una combinación lineal. ¿Entre quiénes? Pues entre los elementos que conocemos. Conocemos este y pues conocemos este. Entonces la combinación lineal tiene que ser entre ellos. ¿Por qué no entre polinomios? Bueno, conozco este polinomio, sí. Conozco este también. Y conozco este, pero no conozco el de acá. Entonces observen que el polinomio que tengo acá, pues no puedo saber cuál es en particular. Más al rato veremos cómo hacerlo. Aquí primero quiero trabajarlo de manera constante. Entonces, siempre hagan la combinación lineal entre los elementos que conozcan. Ya una vez que veamos lo que es el dominio, el codominio, etcétera, etcétera, ya daremos la regla de manera más específica. Bueno, entonces, la combinación lineal que vamos a hacer es la siguiente. Son los vectores que tengo aquí, de los cuales conozco sus imágenes, y el vector al cual quiero calcularle su imagen. Entonces, es la combinación lineal inicial que debemos hacer, pues porque es la que va a tener solución directamente, ¿no? Bueno, en el caso de que esto sea una combinación, un conjunto de vectores que sea linealmente independiente o que genere directamente a este vector, que lo pueda alcanzar por combinación lineal, ¿sí? Entonces, aquí recuerden los tres casos. Una solución, aquí hay independencia lineal y por lo tanto es una base. Múltiples soluciones, hay dependencia lineal, pero puedo alcanzar a ese vector, a 0,42, por combinaciones lineales y de todos modos puedo encontrar la imagen. Y si no hay solución, eso quiere decir que no lo puedo alcanzar por combinación lineal de estos tres. Entonces, ahí tengan presente esa situación. Pues bueno, es una combinación lineal como la que hemos manejado anteriormente. Entonces, pues hay que resolverla como lo hemos hecho anteriormente. A ver, voy a pintar la matriz. Y pues voy a aplicar las siguientes transformaciones elementales. Menos R1 más R3 va a sustituir al vector R3, al renglón R3. A ver, entonces, este se va a quedar igual. Y este menos este, pues nos deja 0. Este menos este nos deja menos 2. Este menos este nos deja 0. Y este menos este, pues nos deja 2. Y voy a aplicar menos 2 veces R1 más R2 para que me sustituya a R2. Entonces, menos 2 veces este más este, me deja aquí un 0. Menos 2 veces este más este, sería menos 2 por 3, menos 6 más 1, menos 5. Menos 2 veces este más este, me queda menos 1.
y menos 2 veces este más este, pues me queda 4. Díganme si no hay algún error en las transformaciones, si no me haya equivocado en algo. Bueno. Aquí ya no le voy a hacer más transformaciones porque lo que quiero pues es resolver el sistema de ecuaciones, saber cuánto valen alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Aquí no es alfa 2, es alfa 3. Entonces quiero saber cuánto valen estos. Y pues ustedes pueden observar que de este tercer renglón ya puedo saber cuánto vale alfa 2. Entonces lo que voy a hacer es pasarlo ya al sistema de ecuaciones equivalente. Que es este. Y entonces de esta tercera ecuación encontramos que alfa 2 es igual a menos 1. Si sustituyo en la segunda ecuación, ¿cuánto vale alfa 3? Uno, exacto. Entonces, alfa 3 vale 1. Y con alfa 3 igual a 1 y alfa 2 igual a menos 1, entonces alfa 1 debe valer 2. ¿Sí? Sí, exactamente, vale 2. Observen que tengo una única solución. Como tengo una solución única, eso quiere decir que los 3 vectores que ya me habían dado de dato como imágenes, o bueno, de las imágenes, forman una base. Son linealmente independientes y forman una base. Es decir, este vector y este vector, los 3 en su conjunto forman una base y puedo alcanzar el vector 0, 4, 2. Entonces hay independencia lineal entre estos 3. Solo entre estos 3. Los otros polinomios no sé. Ni me interesa saber si son dependientes o no. Los que me interesan son los que están acompañando aquí a la t. Porque son los que se están transformando. En eso sí me interesa la independencia lineal. Bueno. Entonces, ya tengo aquí estos escalares que serían la muestra de que esos vectores que me dieron, que se están transformando, son linealmente independientes, forman una base y en consecuencia este es un vector de coordenadas. Bueno, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar esta combinación lineal y le voy a aplicar la transformación lineal. Que recuerden, cómo es una transformación lineal, los escalares salen de ella y la suma se puede separar. Y con esto yo puedo encontrar quién es la transformación del vector 0, 4, 2 bajo t. Precisamente porque es una transformación lineal. Recuerden que si mientras tengan una transformación que sea lineal, pueden hacer esto. Pueden separar las sumas y sacar los escalares de la transformación.
Y entonces, pues ya tengo los escalares, ya sé que este alfa 1 vale 2, que alfa 2 vale menos 1 y que alfa 3 vale 1. También ya tengo las respectivas imágenes de estos vectores. Y con eso ya puedo calcular la imagen de este último vector. Todo yace en que podamos establecer quién es la solución alfa 1, alfa 2, alfa 3 a partir de los vectores que ya conocemos. Entonces, déjenme voy por estos. ¿Qué pasó? Ah, porque como estamos resolviendo el sistema de ecuaciones, de aquí pues ya tenemos alfa 2. Podemos despejar alfa 2 y de ahí ya despejamos el resto de incógnitas. Por eso ya no terminamos de escalonar. Pues nos daría, en lugar de encontrar alfa 2, nos daría directamente el valor de la ecuación para encontrar alfa 3. Esa sería la única diferencia. Ajá, sí, exactamente. Sí, no, sí, sí, van a dar los mismos valores porque este sistema solo tiene una solución. Lo más conveniente en esa situación es que revisen si efectivamente les satisface la combinación lineal para evitar errores, para hacer ahí un control de errores. Porque si el sistema tiene una solución y al resolverlo por dos formas diferentes les da diferentes valores, es decir, que les da más de una solución, significa que alguno de los dos tiene un error. Entonces, ahí lo más conveniente es que evaluemos la combinación lineal, sustituyamos los escalares y verifiquemos que efectivamente la solución se satisface. Porque la que no se satisfaga significa que está mal. De nada. Bueno, entonces voy a pegar aquí las imágenes, nada más las voy a reducir un poquito. Y entonces con esto ya puedo encontrar la imagen completa. Alfa 1 pues es 2, que está multiplicando la imagen de 1, 2, 1, que vendría siendo esta primera, menos x cuadrada más 4x. Más alfa 2, que vale menos 1, que está multiplicando la imagen de 3, 1, 1. 7x cuadrada más 4x más 3. Más alfa 3, que vale 1, que está multiplicando a la imagen de 1, 1, 1, que es x cuadrada más 2x más 1. Y esto pues me tiene que devolver la imagen de 0, 4, 2. Y pues vean que ya tengo directamente la combinación lineal, ya no tengo ninguna incógnita, porque anteriormente teníamos la incógnita de, primero, quién es la imagen de este, y segundo, pues quiénes serían los escalares alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Ya que resolvimos la combinación lineal,
Entonces ya puedo sustituir. Aquí me quedaría menos 2x cuadrada más 8x menos 7x cuadrada menos 4x menos 3 y más x cuadrada más 2x más 1. Simplificando todos estos términos que tengo aquí, a ver, el término independiente lo voy a poner con color. A ver, menos 3 más 1, pues me queda menos 2. Después, 2x menos 4x, me queda menos 2x. Más 8x, me queda 6x. Y por último, x cuadrada menos 2x me queda menos x cuadrada. Menos 7x cuadrada me queda menos 8x cuadrada. Y pues esta sería la imagen del vector 0, 4, 2 bajo la transformación lineal T. Observen cómo efectivamente con las imágenes que ya conocíamos pudimos encontrar la de este vector y puedo encontrar las del vector que yo quiera. No importa cuál sea. A partir de las imágenes de una base podemos encontrar la imagen de cualquier vector bajo una transformación lineal. Pero recuerden que esto es válido si y solo si tenemos una transformación lineal, porque estamos aplicando la suma de vectores y la multiplicación por un escalar. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Bueno, esto lo vamos a seguir trabajando la siguiente sesión y pues, prácticamente de aquí hasta que terminemos el tema. Vamos a estar usando combinaciones lineales para encontrar imágenes. Antes de ver un ejemplo de cómo encontrar la regla de correspondencia, quiero tomar en cuenta primero los elementos de la transformación para que la próxima sesión ya podamos establecer quién es la regla de correspondencia y qué tipo de vectores me va a generar esa regla de correspondencia. Entonces, díganme si les puedo borrar. Ajá, sí, es la imagen de 042 bajo T. Eso, precisamente, ¿cuál era la imagen de 042 bajo T? Vale. A ver, entonces, aquí rápidamente. Lo que son los elementos de la transformación lineal. A ver, tengo entonces el espacio vectorial U y el espacio vectorial V. Ambos están relacionados por la transformación T que va de U a V. Bueno, al espacio vectorial U, pues como en las funciones, le vamos a llamar el dominio. Y al espacio vectorial V, igual que en las funciones, le vamos a llamar el codominio. Aquí quiero establecer algo importante respecto a las funciones.
Dependiendo del criterio que hayan seguido en su respectivo curso de cálculo y geometría analítica, probablemente les dijeron, pues el codominio de las funciones siempre es los números reales. Y a partir de ahí, un subconjunto del codominio vendría siendo la imagen. O bien pudieron manejar el otro criterio, en el cual la imagen siempre era igual al codominio. Bueno, aquí no nos vamos a complicar tanto, porque aquí directamente nos vamos a fijar en el tipo de vectores. ¿A qué me refiero con el tipo de vectores? Tomando, por ejemplo, la transformación que acabamos de utilizar. La transformación T tomaba vectores de R3, es decir, ternas ordenadas X, Y, Z, y la convertía en polinomios de grado menor o igual a 2, es decir, ax cuadrada más bx más c. Bueno, resulta que para esta transformación lineal, el dominio es R3 y el codominio son los polinomios. Entonces, al hablar de dominio y codominio, solamente estoy estableciendo qué tipo de vectores acepta la transformación lineal y qué tipo de vectores me arroja la transformación. Es decir, para el ejemplo anterior, las ternas ordenadas de números reales se meten a una cajita que me representaría la transformación T y la cajita me arrojaría polinomios. La naturaleza R3 me dice que ese es el dominio, la naturaleza de polinomios me dice que ese es el codominio, un espacio de polinomios, ¿sí? Independientemente de lo que les devuelva de imagen. Ahí sí no hay ninguna restricción, no hay ningún elemento en particular que debamos destacar al momento, ¿sí? Lo que entre a la función es el dominio, lo que saca es el codominio, la naturaleza de sus vectores. Otro ejemplo. Yo tengo la transformación G, aquí voy a poner una transformación G, que va a tomar números complejos y me devuelve matrices. Entonces yo puedo tener G de A más BI, el número complejo, que al manipularlo me devuelve la matriz A más B, 0, B. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues el dominio de esta transformación son números complejos, porque es lo que está aceptando esta regla de correspondencia para poder evaluarla. Aquí les puedo decir que si tienen el nombre de la transformación y después lo que tengan entre corchetes o paréntesis, lo que tienen aquí adentro es el dominio. Ese tipo de elementos son el dominio, ¿sí? Y lo que tengan del otro lado del igual, ese tipo de elementos es el codominio, que estaría de este lado. Entonces, aquí en esta transformación lineal G, lo que tenemos es que su dominio son números complejos porque G acepta números complejos y su codominio son matrices diagonales. Porque cuando yo transformo un número complejo bajo G, lo que me devuelve es una matriz diagonal. ¿Cuál es? Eso no me interesa en este momento. Solo sé que me da una matriz diagonal. Esa es la diferencia con cálculo. Porque en cálculo nada más manejamos números reales. Aquí no, aquí podemos manejar cualesquiera elementos. El dominio es el tipo de funciones, el tipo de vectores. El dominio es el tipo de vectores que la transformación acepta y el codominio es el tipo de vectores que la transformación arroja. ¿Sí queda claro el concepto de dominio y codominio de la transformación lineal?
Ajá, el dominio sería lo que está dentro del paréntesis. El dominio. Exacto. Ni nada. ¿Quién más iba a comentar algo? No, no, nada más. Bueno. Díganme si le puedo bajar. Bueno. Y nada más, terminando esto, todas las transformaciones lineales las pueden tomar así. G del dominio igual al codominio. Y en términos de la definición de la transformación, G va del dominio al codominio. De esta forma. Así es como pueden identificar más fácilmente en una transformación lineal quién es el dominio y quién es el codominio. Más adelante ya lo vamos a especificar un poquito más para conocer lo que es el recorrido o la imagen de un vector en particular, ¿sí? Bueno, ahora, una vez que tengo esto, ¿qué es lo que está sucediendo con el dominio una vez que le estoy aplicando la transformación lineal G? Voy a tener dentro del codominio un espacio en particular, un subespacio, más que espacio, un subespacio. Y es lo que le vamos a llamar el recorrido. Si la palabra recorrido les suena a algo en particular, pues sí tiene que ver con lo que probablemente están pensando de las funciones. A ver, ya sabemos que la transformación lineal hace esto, toma elementos del dominio y los convierte en elementos del codominio. Bueno, no hay ningún problema en eso. Yo veo la naturaleza de lo que está aceptando la función g y veo la naturaleza de lo que me está arrojando y ya con eso sé quién es el dominio y quién es el codominio. Bueno, pero ¿qué sucede cuando tomo en cuenta todo el dominio? Es decir, ya no elementos en particular y ver la naturaleza. Por ejemplo aquí, que la transformación T me arroje vectores de V, en los cuales yo tomo elementos de este dominio U, le aplico la transformación lineal T y lo que me devuelve son ciertos vectores del codominio, no todos, solo algunos. Resulta que voy a tener aquí un subespacio. Este subespacio es el que voy a llamar el recorrido. El recorrido de la transformación T. Entonces, cada vez que ya tomo en su conjunto al dominio y transformo todos sus elementos, el conjunto de todas las imágenes me va a devolver el recorrido de T. Aquí nada más quiero hacer una pequeña aclaración. En cálculo, recorrido, imagen o rango es exactamente lo mismo. Son sinónimos, los usamos con sinónimos. Aquí no los vamos a usar tan como sinónimos, porque el recorrido es este subespacio. Se le puede llamar recorrido o imagen.
es un subespacio. También usamos el término imagen para designar a la transformación de un vector, de un solo vector. No de todos, nada más de un solo vector. Transformación de un vector. Y pues el término que es menos sinónimo que en cálculo es el rango, porque el rango es la dimensión del recorrido. Entonces, aquí tenemos esta situación. El recorrido o imagen va a ser el subespacio que contiene todas las imágenes de los vectores. Es decir, yo transformo el dominio y lo que obtengo es el recorrido. La imagen, pues es la transformación de un solo vector. Así, por eso es que he utilizado el término imagen durante esta clase. Cuando yo tomo un vectorcito del dominio en particular y le aplico una transformación lineal t, lo que obtengo es su imagen. Y el rango ya es la dimensión del recorrido. De hecho, es precisamente el mismo término que comentamos el viernes pasado respecto a la dimensión del espacio renglón, espacio columna. De hecho, de ahí viene. Vamos a ver qué tiene que ver con una matriz la dimensión del recorrido en una transformación lineal. Entonces, estos son los elementos, algunos, nos falta uno, algunos elementos en particular de la transformación lineal, en la cual la transformación que conserve la suma de vectores y la multiplicación por un escalar va a tener un dominio, que es el tipo de vectores que acepta, va a tener un codominio, que es el tipo de vectores que arroja, y el conjunto de todas las imágenes es a lo que le vamos a llamar el recorrido. La próxima sesión ya veremos cómo calcular el recorrido, que básicamente lo que hicimos hoy fue aproximarnos a esta situación, y una vez que ya sepamos cómo calcular el recorrido, vamos a ver cómo calcular, bueno, vamos a saber cuál es la dimensión, cómo obtener una base de él, cómo obtener una regla de correspondencia a partir de una base del recorrido, etcétera, ¿sí? Y con eso daremos paso a un nuevo elemento que no está en las funciones, pero sí en las transformaciones lineales, que vendría siendo el núcleo.